En 1821, México se independiza de España y se extiende desde los territorios del Oregón en el noroeste hasta el Golfo de México en el sureste. Mientras tanto, Estados Unidos se expandía con la compra de Luisiana y el asentamiento en antiguos territorios indígenas. Impulsada por una migración masiva, la población estadounidense crece de 2 millones a 12 en solo 50 años. México se ve desgarrado por tensiones entre centralistas, que quieren el poder en los conservadores de la capital, y federalistas, que quieren mayor autonomía de los estados. Estas luchas, junto con los cambios de gobierno, hacen que los territorios más alejados de México estén escasamente desarrollados. Así que algunos colonos estadounidenses cruzan la frontera y fundan nuevos poblados en México, especialmente en Texas y Coahuila, o como lo llaman en Estados Unidos, Texas. México les permite establecerse en Texas con la condición de adoptar la ciudadanía mexicana y la religión católica romana. Aunque los primeros suelen respetar estas normas, los posteriores rara vez se integran o se convierten. Muchos además traen esclavos ilegales en México desde el 29 o se niegan a registrar sus armas según las leyes. Y pronto estos colonos en Texas superan a los mexicanos. En el 34, el centralista Antonio López de Santana se convierte en presidente de México. Conduce un ejército al norte para recuperar el control sobre Texas, pero estos se levantan en armas en 1836. Las milicias tejanas dirigidas por Sam Houston capturan varias ciudades antes de que Santana movilice las fuerzas y sitie el Álamo, un convento fortificado en San Antonio. 2.800 soldados mexicanos asaltan el Álamo, matando a todos los defensores, incluidos a Davy Crockett y Jim Bowie. Pero el éxito mexicano dura poco. En la batalla, Texas declara su independencia como república. El ejército de Santana avanza, pero las fuerzas tejanas lo capturan en una emboscada en abril de 1836. El 14 de mayo, Santana reconoce la República de Texas a cambio de su propia libertad. Santa Anna regresa a México y reniega el tratado, alegando que lo firmó bajo coacción. Tras un breve exilio, gana un quinto mandato como presidente en el 39, pero sus políticas provocan que varias provincias declaren su independencia. México es inestable, pero la República de Texas también es vulnerable. El ejército mexicano supera ampliamente al de Texas, y aún no hay acuerdos sobre la frontera. Texas reclama el territorio hasta el río Bravo, mientras que México lo reclama hasta el río Nueces. Tribus indígenas como los comanches siguen activas en la región y aumentan las tensiones. Tras una campaña de incursiones en Texas, Sam Houston firma la paz con los comanches en el 44, quienes entonces atacan a México. México acusa a Texas de facilitar los ataques, pues los comanches comercian caballos y ganado robado con los tejanos a cambio de armas. Texas busca apoyo en el extranjero, pero pronto la conversación gira hacia la anexión por parte de Estados Unidos. Muchos tejanos favorecen la anexión por razones de seguridad y afinidad cultural, pero el tema divide a los estadounidenses. El Partido Demócrata apoya la anexión, mientras que el Partido Whig, que incluye a los abolicionistas, se opone. Los Whigs del norte temen que la incorporación de un gran estado esclavista altere el equilibrio político entre los estados libres y los esclavistas. Santana amenaza con la guerra si Estados Unidos anexa Texas. En marzo del 45, el nuevo presidente demócrata y expansionista James K. Polk logra que el Congreso apruebe la anexión, convirtiendo a Texas en el estado 28. En México, las rebeliones contra el régimen de Santana lo forzan nuevamente al exilio, pero sus sucesores afirman estar dispuestos a ir a la guerra a causa de la anexión. En febrero del 46, con las tensiones al máximo, Polk envía al general Zachary Taylor y a 4,000 soldados desde su campamento en Corpus Christi hasta el río Bravo. Taylor, apodado el viejo rudo y listo por su estilo, es popular entre las tropas, aunque al menos un inmigrante alemán de un regimiento de Illinois no queda impresionado. Taylor es bajo y corpulento, con rasgos marcados y cabello gris. Lleva una vieja gorra de hule, un abrigo verde polvoriento, un par de pantalones horribles y a caballo parece un sapo. Luego de que el general mexicano Pedro de Ampudia exija la retirada a las tropas estadounidenses al Nueces, Taylor ordena un destacamento que reconozcan posiciones mexicanas. El 26 de abril, México embosca a los jinetes estadounidenses en un rancho en la zona fronteriza, matando a una docena y capturando al resto.
Taylor informa a Polk el 10 de mayo. Las hostilidades pueden considerarse iniciadas. La disputa fronteriza derrama sangre. Polk solicita al Congreso que se declare la guerra, citando no solo el ataque al rancho, sino también el incumplimiento de México en el pago de indemnizaciones por los daños a propiedades estadounidenses en su guerra de independencia. El presidente Polk declara al Congreso: la copa de la paciencia ya se había agotado incluso antes de recibir las noticias desde la frontera de Río Grande. Pero ahora, tras repetidas amenazas, México ha cruzado la frontera de Estados Unidos, ha invadido nuestro territorio y derramado sangre estadounidense en suelo estadounidense. Pero no todos están de acuerdo con el presidente, especialmente los Whigs pacifistas como Joshua Giddings. En el asesinato de mexicanos en su propio suelo o en el robo de su país, no puedo participar, ni ahora ni en el futuro. Estos crímenes deben recaer en otros. Yo no participaré en ellos. Un joven congresista de Illinois, Abraham Lincoln, desafía a Polk a explicar con precisión dónde se derramó esa sangre. Aún así, muchos Whigs contrarios a la guerra terminan votando a favor, en parte porque Polk se niega a separar la declaración de guerra de otras medidas prácticas de defensa, además del amplio apoyo público a la acción contra México, y otros lo ven como una oportunidad para expandir sus ideales. Las cuestiones de la guerra y la esclavitud son solo incidentales, fácilmente apartables. Pero la cuestión de extender las instituciones republicanas por todo este continente es una de las más amplias, nobles e importantes que jamás se haya presentado a una nación. La declaración, firmada el 13 de mayo, ordena duplicar el ejército regular y reclutar a 50,000 voluntarios. Esto es crucial, ya que los 40,000 soldados de México superan ampliamente al ejército estadounidense. En el 46 cuentan con 7,500 soldados regulares, además de milicias. El tamaño reducido del ejército hace que muchos eviten la carrera militar debido a la falta de oportunidades, bajos salarios y condiciones. Como resultado, el 47% de los soldados son inmigrantes, especialmente irlandeses y alemanes, como Frederick C. El amor por mi nueva patria no fue la razón por la que me hice soldado. Mi estancia de 6 meses en Estados Unidos no despertó ningún patriotismo en mí. Cuando los locales se mostraban amables con nosotros, creían halagarnos llamándonos chucrut. Usualmente nos llamaban malditos holandeses. Esta burda ofensa redujo considerablemente mi entusiasmo por ser soldado. Sin embargo, la promesa de un salario, comida y alojamiento les resulta atractiva. Algunos comandantes tienen experiencia combatiendo tribus, pero pocos han enfrentado a un ejército regular, y varios son nombrados por motivos políticos. Un soldado se queja del aliado de Polk, el general Gideon Pillow. Pillow es el más idiota que un ejército antiguo o moderno haya tenido que soportar. El ejército estadounidense está equipado con mosquetes de chispa, aunque hay quienes usan armas más modernas de percusión. Posee una excelente artillería ligera y nuevas tácticas para su uso. El mayor Samuel Ringgold introduce la artillería móvil a caballo o artillería volante y cuenta con ingenieros capacitados. Además, la economía industrial más desarrollada de Estados Unidos le da una ventaja sobre México. Mientras que en México el oficio militar había sido tradicionalmente una profesión noble, de unidad, pero para el 46 está debilitado por revueltas internas. Oficiales talentosos son depurados por razones políticas y algunos comandantes son poco confiables. Por ejemplo, en diciembre del 45, Mariano Paredes mueve sus tropas no al norte, sino al sur, para tomar el control del gobierno. El uso de tropas contra amenazas políticas limita la capacidad de movilización. El equipo también escasea. La infantería mexicana aporta mosquetes anticuados, incluyendo modelos de la Guerra de Independencia de España, inexactos y propensos a trabarse. La artillería mexicana consta de cañones españoles, basados en sistemas Griveauval de Napoleón, con munición de baja calidad. La caballería mexicana está formada por jinetes hábiles, pero sufre de falta de coordinación con infantería y artillería. La caballería se ejercía por regimientos. La artillería apenas maniobraba y nunca disparaba tiros de práctica. El general al mando nunca estaba en el campo de maniobras, por lo que era incapaz de apreciar las cualidades de los distintos cuerpos bajo su mando.
La geografía también es clave. Estados Unidos puede movilizar a sus tropas a través del Mississippi y aprovechar su marina en el Golfo de México, mientras que los mexicanos deben cruzar duras regiones desérticas para llegar al frente. Aunque México pueda reunir grandes ejércitos, le resulta difícil abastecerlos y dependen de las soldaderas, sus esposas, madres e hijas. Un periodista las describe de esta manera: la mujer de 60 años o más, la madre con su bebé en el rebozo, la esposa, la joven señorita que brinca alegremente con el sombrero de su amante en la cabeza, incluso la niña parlanchina que ha seguido a sus padres a la guerra. Los comandantes mexicanos intentan limitar esta presencia para modernizar la logística y poder protegerlas, pero no desarrollan una alternativa. Las soldaderas también actúan como recolectoras, cocineras y enfermeras. Su presencia también ayuda a reducir la deserción, que sigue siendo común debido al pago irregular. Los oficiales suelen evitar maniobras agresivas para mantener a la tropa bajo control. Pero la deserción no es solo un problema mexicano. Antes de las hostilidades, 200 soldados estadounidenses desertan. Muchos se unen al batallón de San Patricio, enfocado en artillería y compuesto mayoritariamente por católicos irlandeses. México les ofrece incentivos, pero también influye el sentimiento anticatólico estadounidense. Polk espera que la declaración de guerra y un fondo de $10 millones movilicen rápidamente al ejército. Pero incluso antes de la declaración, ya se están librando batallas decisivas. El 1 de mayo, Taylor marcha con 2,200 hombres desde el Fuerte Texas para asegurar un depósito de suministros en Point Isabel. El general Mariano Arista, ahora el único al mando en el norte luego de que Paredes fuera al sur, intercepta a Taylor en su viaje de regreso en Palo Alto el 8 de mayo. Arista supera en número a Taylor 2-1, pero se mantiene a la defensiva y la batalla se convierte en duelo de artillería. Los vetustos cañones mexicanos más antiguos no dan el rango, lo que le permite a los estadounidenses moverse. Entonces la artillería volante estadounidense avanza con rapidez. Al final del día, las tropas mexicanas se retiran con 100 muertos y 120 heridos. Las bajas estadounidenses son 9 muertos y 44 heridos, incluyendo al general Samuel Ringgold. Arista reorganiza al ejército en Resaca de la Palma, un cauce seco del río Bravo. El barranco, de 1.2 metros de profundidad, forma una trinchera y el área está cubierta de chaparral, un denso matorral de arbustos espinosos. El general de brigada, Rómulo Díaz de la Vega, declararía después: si hubiera tenido en ese momento $100,000 en plata, habría apostado todo a que ningún ejército de 10,000 hombres sobre la tierra podría sacarnos de nuestra posición. Pero las tropas mexicanas están exhaustas y hambrientas, y la densa vegetación limita la artillería, por supuesto, a ambos lados. La artillería mexicana logra hacer retroceder a la infantería de vanguardia estadounidense, pero a las 4 el resto del ejército de Taylor llega. Ahora la artillería estadounidense dispara metralla e impide una carga de caballería y la obliga a retroceder al otro lado del barranco. Las tropas estadounidenses avanzan en el chaparral en un tipo de combate que favorece a pequeñas unidades dirigidas por oficiales, como Ulysses S. Grant, entonces intendente de regimiento. Las balas comenzaron a silbar sobre nuestras cabezas, cortando las ramas de los arbustos en todos lados. No podíamos ver al enemigo, así que ordené a mis hombres que se tiraran al suelo, una orden que no tuve que repetir. La infantería estadounidense rodea el flanco izquierdo mexicano, captura algunos cañones y se aproxima a la tienda de Arista. Cuando el ala izquierda mexicana rompe, los dragones estadounidenses cargan contra las líneas, capturando a De la Vega. Pero esta caballería no logra tomar cañones, así que la infantería avanza al combate cuerpo a cuerpo. Taylor entonces repele una última carga de caballería de Arista, y entonces las tropas mexicanas se retiran. Esta primera batalla importante le cuesta a México 154 muertos, 205 heridos y 156 desaparecidos, un 15% de bajas. Las pérdidas estadounidenses rondan 49 muertos y 83 heridos. Tras las victorias estadounidenses en Palo Alto y Resaca de la Palma, Taylor cruza el Bravo y ocupa Matamoros sin resistencia. Al ingresar en territorio mexicano, se abren nuevas oportunidades para la expansión estadounidense. Aunque públicamente Polk solo habla de adquirir Oregón y Texas, en privado también ambiciona California y Nuevo México. El norte de Alta California está escasamente poblado,
con unos 5,000 no indígenas, entre ellos 4,000 hispanos y unos 400 estadounidenses, la mayoría vinculados a las misiones. El flujo de colonos estadounidenses a California contrasta con años de estancamiento por parte de México. En abril del 46, poco antes de que Estados Unidos declare la guerra, el gobernador José Castro ordena a los colonos estadounidenses abandonar el territorio. Pero un pequeño grupo en Sonoma se rebela con ayuda de colonos mexicanos, los llamados californios, que también se oponen. A los rebeldes se les llama los Bear Flaggers por su bandera. A estos rebeldes pronto se les une John C. Fremont, un oficial estadounidense que realiza un levantamiento topográfico en la costa del Pacífico. Estando en Oregón, recibe órdenes ambiguas sobre las intenciones de Polk en California y marcha hacia el sur. Aún sin órdenes directas de Washington, presta apoyo a los Bear Flaggers. El 7 de julio, el comodoro John D. Sloat ayuda a Fremont bloqueando puertos mexicanos y ocupando San Francisco y Monterrey con infantes de marina. Cree que Fremont actúa bajo órdenes oficiales y se alarma al descubrir que no es así. Sloat renuncia por enfermedad y su sucesor, el comodoro Robert Stockton, continúa la ofensiva. Juntos forman el Batallón Californio y marchan hacia el sur, ocupando ciudades costeras. El 13 de agosto capturan Los Ángeles y Stockton proclama que toda California pertenece a Estados Unidos. Pero en septiembre del 46, unos 100 californios mexicanos recuperan Los Ángeles de los 48 soldados estadounidenses que la defendían, en parte debido al resentimiento local hacia las duras leyes de los ocupantes. Hasta ahora, los enfrentamientos en California habían sido pequeños, pero el general Stephen Kearny avanza con el Ejército del Oeste, compuesto por 1,500 voluntarios, incluidos pioneros y 500 colonos mormones. Tras dejar el fuerte Leavenworth, marchan 1,600 kilómetros en 6 semanas, utilizando rutas establecidas por comerciantes estadounidenses. En algunos casos, estos comerciantes mantienen relaciones con las autoridades locales mexicanas, lo que le permite a Kearny ocupar Santa Fe sin disparar y proclamarse gobernador. Al oír que California ya está asegurada, envía parte de sus fuerzas hacia Chihuahua y continúa hacia California con solo 100 hombres. Una decisión que lamentará. Encuentra Los Ángeles en manos mexicanas y lanza un ataque apresurado con tropas exhaustas en San Pascual el 6 de diciembre. Los lanceros mexicanos los rechazan, matando a 18 estadounidenses e hiriendo a 13. El general mexicano José María Flores contraataca para irrumpir los preparativos estadounidenses, pero es derrotado en San Gabriel y La Mesa. Ahora debilitados, los comandantes mexicanos se rinden en Los Ángeles. Los estadounidenses han conquistado Alta California, pero lo han hecho sin órdenes oficiales, lo que provoca fricciones, ya que tanto Kearny como Fremont reclaman el cargo de gobernador. Stockton apoya a Fremont, pero Polk interviene por Kearny. En solo 6 meses, con tan solo cientos de tropas, Estados Unidos reclama 1,000,000 de kilómetros cuadrados, 100,000 nuevos ciudadanos, la mayoría mexicanos, y unas 150,000 personas de origen indígena. Estas victorias estadounidenses en mayo provocan ondas de choque en México, un país desestabilizado por rivalidades entre generales y el debate sobre expropiar bienes de la iglesia para la guerra. En julio, las tropas derrocan al presidente Mariano Paredes, quien había tomado el poder en enero. Su sustituto también es depuesto rápidamente, en favor del general José Mariano Salas, aliado del exiliado Santana, que planea su regreso en medio del caos. Santana ahora se presenta como un moderado y asegura a los estadounidenses que aceptará la anexión de Texas si la Marina estadounidense le permite regresar a México por su bloqueo. Estados Unidos acepta y en agosto del 46, Santana regresa a México. Sin embargo, una vez en el poder, Santana rompe este pacto y reúne 25,000 soldados para expulsar al ejército de Taylor de México. La fuerza de Taylor también ha crecido en voluntarios, pero esto genera graves problemas. Muchos llegan sin armas, lo que aumenta la carga logística. Y peor aún, son inexpertos, y sus servicios de 3 meses no bastan para un entrenamiento adecuado. El hecho de que escojan a sus propios oficiales provoca un mal liderazgo y agrava los problemas de disciplina. Y esto empeora cuando entran en territorio mexicano, como un oficial regular indica. Despojan a los habitantes pobres de todo lo que pueden encontrar y les disparan si se quejan. Esta es la verdadera imagen, y la causa es la total incapacidad de sus oficiales para controlarlos o inspirar respeto.
También hay tensiones con las tropas regulares, mejor entrenadas y disciplinadas, pero de clases sociales más bajas. Algunos voluntarios no soportan la vida militar, sobre todo aquellos que llevan una vida acomodada. La inactividad, tareas rutinarias y la disciplina severa generan desilusión y frustración. Muchos recurren al alcohol para poder sobrellevarlo. Un soldado reflexiona con una ortografía que muestra la diversidad educativa entre los hombres. Siempre fue contra mis principios beber cuando estaba en casa, pero he cambiado mi opinión, porque ayuda mucho a la salud y también a ahogar las penas. Cuando un hombre está medio borracho, no piensa en nada malo, solo en cosas buenas. Imagina que cada botón de su abrigo es de oro. 361 soldados estadounidenses mueren en accidentes, muchos causados por indisciplina y alcohol. La deserción también es un problema, alcanzando casi 10%. Los voluntarios son especialmente propensos a desertar, temiendo perder oportunidades de trabajo o vida social en casa. Aunque la calidad de los voluntarios, sobre todo urbanos, es variable, algunos se desempeñan bien. Los fronterizos son hábiles exploradores y cazadores, y los grupos cohesionados, como los mormones, muestran mejor disciplina y motivación. Sin embargo, al concentrarse en fortificaciones improvisadas, surge otro enemigo mortal. Taylor presta poca atención a la higiene, y pronto el tifus, la cólera y disentería diezman a sus tropas. Los voluntarios, poco acostumbrados a las penurias de campaña, son los más vulnerables. He visto más sufrimiento desde que llegué aquí de lo que hubiera imaginado. Es verdaderamente horrible. Me refiero al sufrimiento de los voluntarios. Mueren literalmente como perros. Polk ordena a Taylor y a su ejército avanzar más al interior de México para forzar la rendición bajo términos estadounidenses. México adopta una estrategia defensiva. Aún superan en número a Estados Unidos y esperan derrotarlos o agotarlos lejos de su tierra natal. Taylor cuenta con 12,000 soldados, de los cuales 7,000 son voluntarios, pero solo la mitad está lista para el combate. Con 6,000 hombres marcha hacia Monterrey, defendida por 7,000 mexicanos bajo el general Pedro de Ampudia. La ciudad está protegida por varios fuertes y colinas estratégicas, pero están demasiado dispersos, lo que reduce las reservas de Ampudia. Taylor planea lanzar un ataque de distracción a los fuertes en el este, mientras que la ofensiva principal avanzará por el oeste bajo el mando de William Worth. Su objetivo es dividir a los defensores, pero los problemas en su coordinación permiten que las fuerzas mexicanas detecten el movimiento el 20 de septiembre. Una vez descubierto, Worth repele una carga de caballería mexicana y el 21 asalta el Cerro de la Federación. Después de un reconocimiento de los Texas Rangers, los estadounidenses toman la posición. Pero en el este las cosas se complican. Aunque el ataque debía ser solo una distracción, varios oficiales intentan tomar el fuerte Tenería. Desde el Fuerte Negro y el propio Tenería, los mexicanos disparan en fuego cerrado, causando graves bajas. Algunos estadounidenses logran llegar a las afueras, pero se pierden en combates urbanos. Cuando llegan refuerzos, son recibidos por un fuego intenso, ya que los mexicanos han roto la primera oleada. Finalmente, una brigada bajo John Quitman ataca desde otro punto, y tras una feroz lucha capturan el fuerte. Este es el único éxito en el frente oriental, y cuesta unas 400 bajas estadounidenses. Un soldado de Tennessee, que declara ser el primero en tenerías, escribe a casa: "Descargué mi pistola contra un mexicano, y supongo que no quedó más que huesos. Cayó al instante. Estaba tratando de cargar el cañón, pero fue muy tarde. Lo envié al otro mundo". El combate se reanuda el 22 de septiembre. Desde el Cerro de la Federación, los estadounidenses disparan artillería contra el Cerro Independencia, apoyando el asalto al Fuerte Libertad. Los mexicanos combaten cuerpo a cuerpo antes de retirarse hacia el Palacio del Obispado. Tras un fallido contraataque mexicano, Estados Unidos toma el Cerro Independencia. En el este, Taylor espera un contraataque mexicano, pero nunca llega, así que ordena un nuevo avance desde ambos frentes. La resistencia mexicana se debilita, pero el combate urbano es brutal, tanto soldados como para civiles. La lucha en las calles se volvió espantosa. La artillería barría las avenidas, se derribaban puertas, se destrozaban muros. El enemigo era expulsado de casa en casa, entre gritos de mujeres y el agudo disparo de rifles tejanos. Era en verdad una escena extraña y terrible de la guerra.
A la mañana siguiente, Ampudia se rinde tras los combates más sangrientos hasta entonces. 500 bajas estadounidenses y 360 mexicanas. Según el acuerdo, Ampudia puede retirarse con sus armas y caballos, y se establece una tregua de 8 semanas. Washington se indigna por las consideraciones demasiado indulgentes, aunque la pausa les permite reabastecerse. Esta rendición no impide nuevos excesos. Los estadounidenses, especialmente los Rangers, saquean la ciudad, queman casas, roban, matan civiles y violan mujeres hasta que los oficiales ponen orden. Taylor reconoce la dureza de la campaña en México, aunque admite que eso no justifica los crímenes. El saqueo aumenta las críticas en Estados Unidos y provoca una oleada de ataques guerrilleros mexicanos. Un oficial estadounidense describe el resultado de uno de estos ataques. Los cuerpos están esparcidos por 2 o 3 millas. Son los carreteros y hombres bajo el mando del teniente Barbour. Fueron atacados en una ladera y la masacre se extendió a lo largo de todo el tren de suministros. En México, los sacerdotes exhortan a resistir, advirtiendo que los soldados profanarán las iglesias si no son detenidos. Estados Unidos espera que al controlar gran parte del norte, los mexicanos se rindan, pero la tregua termina sin negociaciones. Entonces, Polk planea tomar la Ciudad de México para lograr una victoria decisiva. Las fuerzas de Taylor, diezmadas y alejadas, están separadas de la capital por un gran desierto. Así que Polk ordena al comandante en jefe, el general Winfield Scott, que asuma el control de la guerra. Taylor queda insatisfecho, pues debe ceder la mayoría de sus tropas a Scott. En contraste con el estilo relajado de Taylor, Scott es un estricto y disciplinado militar, por lo que le apodan el viejo ceremonioso. La decisión de reemplazarlo, sin embargo, también es política. Polk, demócrata, está decepcionado por la tregua con Ampudia, y tanto Taylor como Scott son Whigs. Dado que los héroes de guerra son propensos a la política, Polk teme que algunos de ellos ganen demasiada popularidad. Su fracaso en poner fin rápido al conflicto genera críticas. Ahora, con la mayoría de las tropas disponibles, Scott planea una invasión anfibia en Veracruz, previamente bloqueada por la Armada, pero debe moverse con rapidez para evitar la temporada de fiebre amarilla. Al enterarse Santana de los planes y mediante mensajes interceptados, comprende que Taylor está débil y decide asestarle un golpe decisivo en el norte antes de defender Veracruz. Conduce a su ejército de 21,000 hombres a través de un terreno hostil, arengándolos con estas palabras: «Hoy comienzan su marcha por un país pocamente poblado, sin víveres ni provisiones. Pero les aseguro que muy pronto estarán en posición de las del enemigo, y con ellas de sus riquezas, y así todos tendrán sus necesidades abundantemente satisfechas». A pesar de estas promesas, pierde unos 4,000 hombres por enfermedades y deserción antes de llegar a Monterrey. Taylor se entera del avance de Santana hacia el norte y establece una posición en Buenavista. Los mexicanos atacan, y su caballería casi logra expulsarlos. Pero la artillería de Taylor, más rápida, junto con la falta de coordinación de la caballería e infantería mexicanas, provoca una costosa derrota para México. Sufren 2,700 bajas, en su mayoría desaparecidos, frente a unas 650 estadounidenses. Esta derrota significa que Santana no puede detener la invasión. El 9 de marzo del 47, Scott desembarca 12,000 soldados sin oposición y sitia rápidamente Veracruz. Tras 3 semanas de bombardeo y promesas de una ocupación disciplinada, la ciudad se rinde el 29 de marzo. Scott avanza velozmente tierra adentro por la bien mantenida carretera nacional, rumbo a Ciudad de México. Santana intenta resistir en Cerro Gordo con 12,000 hombres, pero deja sin defensas algunas colinas clave, creyendo que son demasiado empinadas para la artillería. Pero los ingenieros estadounidenses, entre ellos el capitán Robert E. Lee, desarrollan un sistema para subir hombres y cañones. Al día siguiente, las fuerzas estadounidenses atacan desde 3 direcciones, causando graves pérdidas y obligando a Santana a retirarse. También matan a muchos de los seguidores del campamento mexicano, incluidas mujeres, como recordó un soldado. Lo más angustiante fue ver a cientos de soldaderas muertas, esparcidas entre los cuerpos de sus hombres. Scott vence en Cerro Gordo, pero su posición es vulnerable. Igual que Taylor, sufre el hostigamiento de guerrilleros mexicanos, por lo que llama a tropas con experiencia en la guerra contrainsurgente en el norte del país. Y a esto se añaden muchas enfermedades.
El presidente Polk se horroriza ante lo que llama el gran error de Scott, mientras que el observador extranjero, el duque de Wellington, comenta: Scott está perdido, no puede capturar Ciudad de México ni retirarse a su base. Scott establece una nueva base en Puebla, una ciudad importante, y los refuerzos elevan sus tropas a 14,000, de los cuales 4,000 están enfermos. Para sorpresa de sus generales, se detiene por 10 semanas. Es totalmente inconcebible que una población de este tipo habite una ciudad tan hermosa y bien construida. Santa Anna reúne otro ejército, pero se retira para defender la capital y fomentar la resistencia popular. Guardias nacionales de todo el país se concentran en el Valle de México, pero los bajos salarios y las obligaciones familiares generan frustración. Artesanos, trabajadores y honestos han abandonado sus casas y familias creyendo que estarían aquí solo un mes. Pero cuando ven que el combate se retrasa y sus familias sufren las consecuencias, no podrán hacer más que abandonar la causa que abrazaron con tan buena fe. Cuando Scott avanza el 7 de agosto de 1847, Santa Anna dispone de 30,000 hombres. Muchos se encuentran en el Peñón, una posición fortificada que cubre los caminos elevados entre campos inundados. Pero Scott se desvía hacia el sur, hacia defensas más débiles en el Pedregal, una zona de terreno volcánico. Santa Anna se mueve hacia el sur para defender San Antonio y ordena al general Gabriel Valencia que se retire al pueblo de San Ángel con 5,000 hombres y con 22 cañones. Pero Valencia, rival político de Santa Anna, ignora sus órdenes y establece su defensa en las colinas de Padierna, convencido de que el Pedregal es impenetrable. Pero los estadounidenses amplían un sendero de mulas a través del terreno volcánico, lo que le permite a las tropas rodear a Valencia. Cuando Valencia recibe la noticia, responde: No, estás soñando, hombre. Algunas fuerzas distraen a Valencia con un ataque frontal, mientras otras se abren paso por barrancos. Los estadounidenses disparan una sola descarga y cargan a bayoneta. Las bajas mexicanas son de 700 muertos, 1,200 heridos y 850 prisioneros, incluyendo 4 generales. Estados Unidos, 300. Santa Anna se retira hacia un cruce en el río Churubusco, protegido por un monasterio, parapetos y un pequeño foso. Scott ordena una persecución, pero sus tropas carecen de reconocimiento avanzado y de apoyo artillero. Los mexicanos repelen un ataque de flanqueo y descargan fuego intenso sobre los asaltos frontales. Un observador mexicano apuntó: Los yanquis morían como hormigas. Los defensores mexicanos, incluido el batallón de San Patricio, rechazan varios ataques, pero la munición es escasa y los cañones se traban. El puente cae en manos de Estados Unidos, que ahora puede atacar el monasterio desde 2 direcciones. Pero luego de 3 horas, los mexicanos se rinden. Estados Unidos pierde 137 muertos, 865 heridos y 38 desaparecidos, 12% de su fuerza. Las bajas mexicanas se desconocen, pero se estiman entre 1,000 muertos y 2,000 prisioneros. A pesar de todo, Santa Anna logra retirarse a la Ciudad de México y los estadounidenses están demasiado exhaustos para perseguirlo. Con ambos bandos agotados, firman otra tregua el 24 de agosto, pero colapsa en 2 semanas. Santa Anna usa ese tiempo para preparar la defensa de la capital. Las opciones de Scott son limitadas. Los campos anegados obligan a las tropas a avanzar por calzadas elevadas hacia las puertas de la ciudad. Las fuerzas mexicanas se posicionan alrededor del castillo de Chapultepec, sede del colegio militar. El 8 de septiembre, Estados Unidos ataca Molino del Rey, un complejo cerca de Chapultepec que, según informes, se usaba para fabricar cañones. El general Worth, creyendo que la posición está abandonada, lanza un ataque inmediato. Los mexicanos abren fuego a quemarropa, diezmando la primera oleada estadounidense antes de contraatacar. Pero de nuevo no logran coordinar la caballería e infantería. Estados Unidos trae artillería, las municiones mexicanas se agotan y los defensores se retiran. Estados Unidos sufre 800 bajas, mientras que los mexicanos pierden cerca de 2,000. Poco después, los estadounidenses descubren que no había dicha fábrica. Estados Unidos entonces avanza hacia Chapultepec, defendida por 800 mexicanos, incluyendo 50 cadetes adolescentes. El 12 de septiembre la posición es bombardeada y al día siguiente las tropas asaltan la colina desde 3 direcciones con escaleras de asalto. Una batería mexicana en la calzada de Tacubaya abre fuego,
deteniendo temporalmente una columna. Los defensores empujan las escaleras y disparan desde lo alto, hiriendo al general Pillow y a muchos otros. Cuando los estadounidenses superan los muros, apenas toman prisioneros. La batalla se convierte en una lucha cuerpo a cuerpo. Aniquilan a la mayoría de los defensores, y 6 cadetes pasan a la leyenda como niños héroes por negarse a rendirse. El último en morir, Juan Escutia, se envuelve en la bandera mexicana antes de arrojarse al vacío, aunque no existe evidencia clara al respecto. Con Chapultepec capturado, los estadounidenses asaltan las puertas de San Cosme y Belén. Los defensores mexicanos rechazan los primeros ataques, pero la artillería estadounidense abre brechas y la infantería estadounidense avanza bajo fuego de cobertura. Tras unas 2 horas de combate, Estados Unidos asegura las puertas. Al final del día sufren 850 bajas frente a 3,000 mexicanas. El 14 de septiembre, el ejército estadounidense entra en Ciudad de México. Santana se retira, llevándose 50,000 soldados para unirse con otros 7,000 fuera de la ciudad. Dentro, habitantes y miembros de la Guardia Nacional atacan a tropas estadounidenses, especialmente en los barrios más pobres, y los sacerdotes exhortan a la resistencia. Un fraile del convento de la Merced anda a caballo, blandiendo una lanza, exhortando al pueblo a levantarse contra el ejército estadounidense que ya ocupa la capital. Otros clérigos hacen más o menos lo mismo, siguen incitando a la gente a defenderse y a hacer la guerra. Pero la ciudad no está unida. Los vecinos más ricos temen daños a sus propiedades, se oponen a más combates y ofrecen apoyo a Scott. Los disparos no fueron iniciados ni sostenidos por la gente respetable de esta capital, sino por unos cuantos de las clases bajas, carentes de nobles sentimientos. Para el 15 de septiembre el combate cesa. Santana no hace el intento de regresar a la capital y en su lugar ordena atacar a unidades vulnerables en Puebla, pero su plan fracasa debido a la llegada de refuerzos desde Veracruz. Los restos de su último ejército se dispersan, y salvo por la resistencia de los guerrilleros, esta guerra entre vecinos se termina. Cuando la noticia de la victoria llega a Washington, algunos líderes estadounidenses, como el secretario James Buchanan y el presidente George M. Dallas, impulsan la anexión total de México. Pero la mayoría de legisladores y soldados solo desean el fin de la guerra. El 2 de febrero de 1848, Estados Unidos y México firman el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que cede a Estados Unidos Alta California y Nuevo México, un territorio de 1.3 millones de kilómetros cuadrados, más de la mitad del territorio mexicano, y confirma el río Bravo como frontera. Estados Unidos acuerda pagar $15 millones, ayudar a la reconstrucción mexicana y perdonar toda deuda de guerra. Además, debe detener las incursiones comanches desde su territorio y acabar con el comercio de bienes mexicanos robados. Algunos en Estados Unidos se indignan, pero sus defensores aseguran que restaura las relaciones. Para entonces, el presidente Polk ya había negociado un acuerdo con Gran Bretaña sobre la frontera de Oregón, de modo que para mayo del 48, las fronteras del territorio continental de Estados Unidos son las de hoy. Estados Unidos movilizó a más de 100,000 hombres y llevó a cabo una gran campaña militar, pese a tener poca experiencia en la guerra. 13,768 soldados estadounidenses mueren en el conflicto, la mayoría por enfermedades. La tasa de mortandad de 13% ha sido la más alta en cualquiera de sus guerras. El conflicto le costó alrededor de $100 millones, aunque California pronto demostró poseer enormes riquezas en oro, impulsando la colonización. La guerra también forjó a futuros líderes estadounidenses. Taylor fue elegido presidente en el 48, seguido por Franklin Pierce en el 53. Ulysses Grant, quien sería presidente en 1869, más tarde condenaría el conflicto. Fue la guerra más injusta jamás emprendida por una nación fuerte contra una débil. Las bajas mexicanas son más difíciles de calcular, pero se estiman en unos 5,000 muertos en combate, además de un número desconocido de heridos. La guerra también agravó el declive económico, las tensiones políticas y los conflictos internos del país, que persistirían hasta el siglo XX. Muchos estadounidenses vieron la victoria como el triunfo de un sistema político y cultural superior sobre uno mexicano disfuncional. Muchos sostienen que ese triunfalismo, combinado con ideas de superioridad racial y religiosa, dio origen al concepto del destino manifiesto.
La idea de que Estados Unidos tenía el deber otorgado por Dios de dominar el continente. Esta idea del destino manifiesto ha sido cuestionada. El expansionismo estadounidense fue probablemente más diverso y controvertido de lo que suele mostrarse, incluso entre quienes sí creen en la supremacía racial. Pocos oficiales describieron la guerra como una cruzada racial, política o religiosa. En cambio, les preocupaban los ascensos o volver a casa. Tenemos tantos oficiales casados, locos por regresar con sus familias, que sus constantes quejas ponen nerviosos al resto. Las divisiones internas durante la guerra afectaron más al Congreso o a la prensa que al ejército. Por otro lado, los conflictos internos entre líderes y generales mexicanos sí afectaron al ejército. Muchos mexicanos se unieron en defensa de su nación, pero conforme la guerra se prolongó y los recursos se agotaban, se complicó el esfuerzo militar efectivo. La disparidad económica también fue decisiva. Estados Unidos pudo recaudar fondos de guerra rápidamente, mientras que México, aislado por un bloqueo, no pudo hacerlo. Los intentos de obtener recursos de los ciudadanos ricos o de la iglesia profundizaron las divisiones. La expansión estadounidense, sin embargo, agravó una de las divisiones más profundas del país, la esclavitud. El compromiso de 1850 no satisfizo ni a los estados libres ni esclavistas, y ambos bandos vieron oportunidades en los nuevos territorios. Menos de 2 décadas después de la guerra, veteranos como Ulysses S. Grant y Robert E. Lee volverían a enfrentarse, esta vez en bandos opuestos. Si quieres saber más sobre otra guerra en México y de nuevo con invasión estadounidense, ve nuestro documental de la Revolución Mexicana. Como siempre, pueden encontrar todas las fuentes en la descripción del video. Y si nos ves desde Nebula o Patreon, muchas gracias por el apoyo, no podríamos sin ti. Soy Jesse Alexander y esta es una producción de Real Time History, el único canal de historia que ha bebido suficiente de la copa de la paciencia.